Where's Olive? Oh. Una niña aficionada con los concursos de belleza, un coach de vida, un anciano con problemas de drogas, un emo que quiere ser piloto, un suicida que era brillante y una mujer que trata de mantener unida a su familia. Estos son personajes que por sí solos podrían ser protagonistas de una película de Adam Sandler, pero gracias al guión, en esta película son familia y se verán motivados a realizar un viaje por carretera, ya que su miembro más joven, Olive, tiene un concurso de belleza, el cual aspira a ganar. Todo esto en Little Miss Sunshine. Bienvenidos a Galerías del Cine, este es nuestro segundo episodio. Hoy vamos a hablar de Little Miss Sunshine, una comedia, drama, algo, un punto muerto ahí que es bastante bueno. Un poco de todo. ¿Cómo? Un poco de todo. Sí, tiene todo. Te falta poco para hacer terror. Sí, real. Pocas escenas más de la abuela haciendo cosas raras y es terror. Y bueno, ya nos conocen, pero los presentamos otra vez. Estamos con Tiki. Hola, ¿qué hay? María. Moshi. Ella es María. Y yo, Víctor. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Little Miss Sunshine. Algo importante destacar aquí es que esta fue la primera vez que vimos esta película los tres. Me gustaría preguntar al principio sobre esta película, después de haberla Bueno, primero añadir, creo que es muy diferente porque pues en todos los tres diciendo de que pues es una película que nosotros mismos debatíamos mucho si nos peleábamos. Pero Little Miss Sunshine es interesante porque ni siquiera nosotros sabemos la opinión de los demás sobre Little Miss Sunshine. Creo que eso lo hace un poquito más interesante, por eso la eligieron. Y a mí, por ejemplo, sí me gustó mucho Little Miss Sunshine ya hasta el final. Pero por ejemplo, yo tengo mucho conflicto con la primera parte y porque esperaba algo diferente. O sea, más o menos de una escena importante de la que vamos a hablar más adelante, por adelante, como que para mí cambió mucho la película y mi opinión sobre ella, y al final de todo era pues una buena película, a lo mejor una buena comedia con tintes de drama, pero de esa parte para mí es donde mejora mucho la película. Entonces podríamos decir que sí me gustó, pero hay como partiditas digo, pues a lo mejor esto no estaba tan bueno, pero en general tuve una gran experiencia viendo Little Miss Sunshine, sobre todo con el final. Sí, de verdad, vamos a hablar más tarde del final, pero sí, tremenda joya. ¿María? Bueno, yo también vi la película por primera vez y la neta, cada que la veía, más raro se ponía. Pensé que iba a ser un drama familiar genérico, pero cada vez se iba convirtiendo en una comedia medio ilegal. Sí, creo que la mayoría de cosas que tiene esta película son bastante funables. Bueno, sobre todo más en la actualidad podrían ser muy funables. Hay un dato curioso que tengo de esto, y es que, bueno, esta película pues la hizo cierta productora que después fue comprada por Disney. Entonces, algo curioso es que técnicamente Disney es dueña de la película. La tenía en Star Plus, bueno, mínimo en streaming en México, estaba así porque pues era la parte donde ponían las cosas que no querían como tener en la plataforma principal de Disney. Y pues bueno, actualmente es una película que se encuentra literalmente en Disney Plus, y poco más. Y me parece curioso que con todos los temas que toca y bueno, y ciertos chistes, me parece curioso que pues Disney sea dueño de una película como esta, ¿saben? Es decir, antes de Deadpool ya teníamos chistes sobre Fuck a little woman, you know? Y sobre todo lo que me parece raro es que por la portada y por todo te puede pasar como una película infantil. O sea, no una película para niños, pero sí una película que dirías de, pues se la voy a poner a mi hijo, la vamos a ver nosotros y sale un niño. O sea, me voy a ir muy a lo clásico, pero podría ser un Mi Pobre Angelito que es de, pues una película de niños. Ahorita vamos a hablar más de películas a las que me recuerda esto. Pero por ejemplo a mí me lo habían recomendado hace como un año cuando estábamos desarrollando un cortometraje. Para quienes no lo sepan, yo soy desde hace como unos 2 años cineasta independiente y pues me gusta mucho. Cómo salgan es ya más cuestionable, pero me gusta mucho grabar. Y estábamos grabando la historia de una niña chiquita y una de las referencias que pusieron aquí por el cómo trataba
trataba el tema de los niños, la manera tan pura en la que lo mostraba. Así me lo vendieron a mí, que vea Little Miss Sunshine. Nunca la vi, yo ahorita pues, obviamente me acordé de que me habían recomendado así y viéndola es de, ok, está medio raro, pero pues sí, la esperaba como otra cosa, o sea, como una película completamente, no para niños, pero sí con niños y para que la pudieras ver con ellos, pero no, ya viéndolo es de, esto no se lo podría poner un niño. Y bueno, realmente yo creo que, bueno, esta película a mí también cuando me la recomendaron fue pues más como una comedia. Entonces pues realmente pues yo lo que esperaba eran pues eso, chistes, ¿saben? Y pues ver ahí a Steve Carell porque me mencionan mucho sobre su actuación, pero no sé, yo me imaginaba que iba a ser una buena actuación, pero dentro de lo mismo que se le conocía en ese entonces, que era pues The Office o Virgen a los 40. Y pues esperaba un poco algo de eso, o sea, que sí tiene un poco de ese humor, sobre todo la parte incómoda de The Office en ciertas escenas, pero no, creo que no esperaba a dónde se dirigía la película. Sí, porque creo que todos esperamos más una comedia y ya viéndolo, yo digo que es más un drama con tintes de comedia que en realidad una comedia. Sí, yo estoy de acuerdo en esa parte. Y bueno, para discutir sobre esta película, vamos a partir de 3 escenas que nosotros consideramos que son las más importantes de la película. Voy a ir en orden cronológico. Tenemos primero la escena de la cena, que pues es en sí, pues de las primeras escenas de la película, es la que va justo después de la introducción a los personajes. Y considero yo que es una escena importante y de las más importantes de la película, porque el punto fuerte de esta película son sus personajes, el guión y la historia, y pues el desarrollo que tienen, ¿no? Y creo que en esta escena se muestra muy bien cada personaje desde que empieza la película, es decir, la película empieza con Olive, que pues va a ser el motivo principal del por qué sucede todo, viendo y bueno, como ella lo decía, un poco entrenando para su concurso de belleza, con una gran canción de fondo. No tengo idea de cómo se llamaba, algo así como The Winner Is, una cosa así, pero no me hagan mucho caso, pero la intención. Y empieza con ella viendo eso, seguimos con Richard, el cual creo que podemos estar de acuerdo los tres que es un perfecto imbécil. Sí, creo que todos estamos de acuerdo. Ajá, sí, creo que a todos nos cayó mal mientras veíamos la película. Sobre todo al inicio. Sí, realmente. Sí, la opinión va cambiando, creo que sobre todo los personajes, pero al inicio creo que sí es imposible no detestar. Y bueno, y para variar, está hablando sobre tu cosa esta de 9 pasos que suena muy Alcohólicos Anónimos, pero pues al parecer no, es algo más motivacional. Chiste para los fifas, poco faltó para que se hiciera amigo del Chicharito. Los que entendieron eso deberían de ser mis amigos, ¿o no? Pero bueno, vemos a Richard, justo después vemos a... no recuerdo si es Edwin, el abuelo, o Dwayne, pero bueno, voy a empezar por el abuelo porque me cae mejor que Dwayne, ¿ok? Pues bueno, creo que lo presentan de una forma en la que solo con esta escena podemos imaginar qué podemos esperar sobre él. Vemos a un hombre aspirando sustancias raras en un baño. Y bueno, y eso es todo, es su introducción, ¿saben? Sí. Está Dwayne, que es un emo, que quiere ser piloto. Creo que no esperaba o no estaba listo para ver a Paul Dano como un emo. No, el haberlo visto yo últimamente en tantas películas y haberlo visto ahí era de, ¿qué? ¿Este es Paul Dano? Sí, ese es Paul Dano. Yo de, wow, muy emo. Sí, no la veía venir, de verdad. Y bueno, que está preparándose y entrenando para pues ser un piloto, pero pues más tarde nos vamos a dar cuenta sobre qué pasa con ese sueño. Y después tenemos a quien yo considero que es la razón por la cual la familia está unida, y es Cheryl, la madre de la familia. Bueno, pues sí, la madre de familia.
Y desde aquí se nota el que ella, pues, trata de que todos estén bien, ¿saben? Su hermano está tratando de matarse, está yendo de camino a recogerlo mientras su esposo cuestiona el por qué debería de ayudar a su hermano. Repito, Richard es un completo imbécil. Nunca hay que olvidarlo. No. Y finalmente tenemos a Frank, el cual me parece, y algo que quiero resaltar, o sea, sobre esta parte, es la introducción de Frank. Y es que su hermana llega por él, entendemos que, bueno, no lo entendemos del todo, pero un poco se va a entender que pues intentó matarse, ¿no? Lo vemos en un hospital, no está contento por estar ahí con su hermana, o simplemente por estar, ¿saben? Y usan a Frank para introducirnos a esta familia, porque no nos muestran que Olive ya haya participado en concursos antes, o que Dwayne no habla, o que Richard, bueno, al principio no se nota tanto, pero se nota más en esta primera escena que Richard es un completo imbécil, y que el abuelo en realidad es el único que se preocupa por la nieta, ¿saben? Porque él era el que le escuchaba sobre los concursos y era el que le ayudaba en eso. O sea, realmente fue el único que se preocupaba más por impulsar los sueños de alguien de su familia. Y creo que una de las cualidades buenas de esta película es que, aunque al principio pueda parecer un poquito tedioso una escena tan larga o sea, pues que simplemente están presentando a los personajes y llegando a la comida, porque la escena es larga, toda la introducción, creo que una cosa que hace bien es el situar a sus personajes y situarte todo su contexto sin decírtelo. Por ejemplo, el de que no te muestra lo que estabas diciendo, de que no te muestra a lo mejor todo el contexto de personaje de Paul Dano, pero ya te da a entender por qué está así, en el abuelo, su forma de ser. Creo que por más que esa escena yo lo puedo haber sentido al principio, que ya después entiendes el por qué fue así de que tan larga, para que te familiarices mucho de personajes, que puede llegar a sentir algo larga, al menos para mí, pero sí sitúa súper bien a todos sus personajes. Y todos me parecen unos grandes personajes, o sea, están muy bien trabajados todos en individual. Sí, y es que desde cómo se presenta cada uno, vemos a Dwayne que pues no habla, y ahí es donde me parece bastante brillante el guión, porque durante toda esta escena, que creo que es de las que está más cargada de pues humor en esta película, porque pues sí, o sea, se siente ese humor incómodo que tiene un poco The Office, pero a la vez no sientes que te están llenando de chistes. Un poco sí, un poco no, pero considero yo que es porque cada remate no es en sí un remate, es decir, es un remate, sí, pero en sí es una línea que le queda perfecto a cada personaje que la dice. No sé, o las actitudes, en este caso de Dwayne, que pues no habla. Cuando Steve Carell le pregunta sobre si sale con alguien, él escribe en su libreta "I hate everyone", yo odio a todos. Y cuando Steve Carell le pregunta "¿qué hay de tu familia?", yo hubiera pensado, o sea, yo me imaginaba y yo pensaba, va a subrayar donde dice everyone, ¿no? Y efectivamente, eso hizo. Entonces, los personajes están tan bien construidos que las acciones que hacen pueden llegar a ser cómicas, pero son perfectas para cada uno. Sí, lo que pasa con la película es que, o sea, ellos no intentan ser chistosos, o no intentan como la dinámica, sino que lo que sea del mismo humor es lo que los lleva a ser chistosos, es lo que le quita a lo mejor todos estos elementos dramáticos de una familia súper disfuncional, que tú dices, eso debería ser un drama. Es uno de los tipos de comedia que a mí más me gusta, como la comedia que es de que están pasando mil cosas, hay una persona peleándose allá y otros hablando acá, está pasando de todo en una misma escena. Y la comedia del caos, como yo la llamo, creo que es de mis tipos de comedia favoritos, y aquí se me hacía súper funcional. Y sí, la comedia del caos, que digo, también lo relaciono bastante con The Office. Bueno, no completamente con el estilo, pero hay ciertas cosas en The Office que son así, que digo, para cuando salió esta película ya había empezado The Office. Y considero que un poco de lo que hay aquí, probablemente lo hayan tomado después de inspiración para ciertos personajes o ciertas historias que tuvo Steve Carell en The Office. Porque, digo, si estás en una
serie así y ahí te avientas un papel como el de Little Miss Sunshine así de bien, yo creo que es normal que traten de llevarte a interpretar algo parecido, ¿no? Sí, sobre todo en el tipo de comedia. Sí. Y bueno, para ese entonces ese tipo de comedia era mucho más rentable. Tal vez ahorita no lo sería tanto, o tal vez sí. Para mí, pues es el tipo de comedia, o ese estilo de comedia también me gusta mucho. Entonces, pues no sé, creo que por eso disfruto mucho de esto. Y bueno, quería mencionar algunas cosas sobre, o sea, cosas puntuales sobre esta escena. Como la primera interacción entre Frank y Richard, porque durante la escena, más adelante, Olive pregunta sobre el accidente, que sí le llaman el intento de suicidio de Frank, y su mamá, para preferir no ocultarle nada, le dice que pues su tío se quiso suicidar, y ahí es donde Richard entra con su discurso de ganadores y perdedores, diciendo que, pues bueno, su cuñado es un perdedor, ¿no? Pero todo esto pasa justo después de la primera interacción en la que están Dwayne y Frank sentados. Richard los ve, se acerca, saluda a Frank, se sienta, intercambian un par de palabras y después hay un silencio incómodo y eterno. Bueno, se siente eterno, en el cual después de que, bueno, continúa la escena, se entiende que es porque Frank representa todo lo que Richard odia. O sea, es alguien que se rindió, es alguien que iba a perder, o que perdió de cierta forma. Y bueno, Richard, como lo mencioné antes, es un completo imbécil y está pues en contra de todo eso, y creo que todo eso se muestra desde ese simple punto. También se nota que el abuelo es el único que se preocupa por su nieta, porque es el único que realmente quiere ir al concurso, es quien la ayuda, como ya mencioné antes. Y además Richard, que para sumarle a lo de imbécil, llegó para tratar de escuchar si había un mensaje sobre un negocio que estaba haciendo. Al parecer iba a vender su curso, que ¿quién coño le iba a comprar? Sí. Y está esperando el mensaje de Heisenberg. Porque pues Bryan Cranston, ¿no? Sale 2 segundos, pero es suficiente para mí. Y durante ese momento es cuando escucha que su hija va a estar en el concurso de Little Miss Sunshine, y no le da importancia, o sea, lo descarta por estar buscando la respuesta sobre su negocio, que también eso habla mucho de su afán por querer ganar y por querer salir de la situación en la que está, donde no pueden pagar un avión para viajar, para llevar a su hija a un concurso. Y pues bueno, se sigue introduciendo más dentro de los personajes con las actitudes que tiene, por ejemplo, Edwin, el abuelo, contra Frank también. Es decir, un poco raro es que se entera que la razón, o parte de la razón por la cual se quiso matar, fue porque estaba enamorado de un hombre que no lo amaba. Que bueno, es un chiste que ahorita tal vez se podría funar, pero pues bueno, eran los 2000, y además un señor en los 2000 podía decir lo que quisiera. Ya cuando tenía 70 ya daba igual. Sí, creo que gran parte de por qué es tan buena como, sobre todo la dinámica de los personajes, porque es tan buena, es por todos los contrastes que hay entre ellos. O sea, por ejemplo, simplemente viendo a los 2 hermanos, es de, a ver, dejo a los 2 hermanos solos, a Sunshine y al personaje de Paul Dano, no se llevarían bien. Lo mismo en el abuelo que pues te están diciendo que se droga y hace todo tipo de cosas cuestionables, pero está apoyando a la hija como el que más siente, porque es el abuelo el que lo está apoyando y no cualquiera de los otros personajes que se ven más sensatos. Y también todo el contraste que hay entre el abuelo y luego el personaje del hermano que se estaba intentando suicidar. Es muy grande el contraste, pero ahí en la manera de que funcione tan bien por medio del guión. Sí, encuentra una forma de que haya una interacción que se sienta natural entre ellos, porque pues la construcción que tienen sus personajes ya facilita más el que pueda el que se pueda entender el por qué un personaje reacciona así con otro. La neta, eso, bueno, esa parte de las interacciones sí, me recuerda mucho al teatro. Es como que cada quien se mete tanto en su personaje que se siente muy natural. Sí, se me es súper natural eso. La interacción entre todos ellos, cómo interactúan.
y cómo hay la manera de que funcione con personajes tan distintos. Sí, es esto sobre una familia disfuncional que podría ya sentirse como un cliché en el cine, sobre todo de comedia, pero no sé, creo que es diferente por eso, es diferente porque no solo es una familia disfuncional, es una familia disfuncional que sus personalidades pueden ser tan diferentes y todo, pero no justifican el que se lleven bien o algo, como en las películas un poco más caricaturizadas, por decir un ejemplo más de Disney, donde todos son personalidades diferentes y todos se odian y ya. Y aquí todos son personalidades diferentes, hay gente que odia a todos, hay gente que se odia entre ella, pero siguen siendo familia, están coexistiendo entre ellos. Creo que esa es la grandeza de esta escena y cómo te introduce a los personajes, tu dinámica en una escena de comida. Una de las escenas más básicas que puede haber, te los introduce perfectamente a los personajes. Y creo que eso es lo bueno y también bien logrado de esta escena. Y bueno, esta escena, como lo mencionas, pasa al viaje en carretera, donde pues bueno, los personajes van a seguir coexistiendo en una van. Y eso nos lleva a la siguiente escena importante. Vicky, ¿nos puedes hablar un poco sobre esta escena? Bueno, yo pienso que esta es la mejor escena de la película, que la escena segunda que elegimos fue el momento en el que muere el abuelo, porque es el momento en el que yo siento que la película pasa de a lo mejor esa como comedia drama normal, o sea, dentro de lo típico, a cuando fallece el abuelo que no te ves venir para nada. O sea, es lo que alguien podría llamar un guionazo, porque pues no te imaginas que de repente, pum, va a fallecer el abuelo. Pero es uno de esos cambios tan bruscos de guión que a partir de ahí la película cambia completamente. Por eso, a lo mejor la escena no es tan fuerte, pero yo sí que la considero grande por todo lo que significa el cambio tan grande a la escena de, ok, ya no está el abuelo, acaba de pasar esto, pero tenemos que llegar de una u otra manera. Creo que por eso es tan grande esta escena, porque si no a lo mejor se hubiera quedado como la típica comedia, drama, que pues también de viaje, el típico road trip, pues normalito que tú ves y luego, está chido, y ya. Pero este cambio de estilo completamente en cuanto a la película y que no puedan regresar, para mí es lo más impactante, porque ya está justamente mediada a la mitad de la película más o menos, para que toda la siguiente mitad de la película pueda ser mucho más dramática, mucho más caótica y haya más cosas ilegales también. Sí, y esta escena transcurre después de que los personajes, considero yo que durante el viaje, justo antes de llegar a este punto de la muerte, es cuando empiezan a crecer un poco más, es decir, se empujan por primera vez la camioneta. Creo que ahí se empieza a sentir un poco esto del cambio que va a dar más adelante la película, el cambio que va a dar el estilo más bien. Y es que la escena, en cuanto empujan la camioneta, que pues pasa antes de la escena de la muerte, es la primera escena en la que vemos a Frank sonreír de verdad ser feliz, alguien que se había querido matar. Y después Espérate. Y el cambio que significa también que, o sea, ya desde la camioneta ya ves de, ok, puede que la familia se esté empezando a llevar mejor y a unir, pero lo que significa esto de, ok, acabamos de perder al abuelo, ok, tenemos que llegar temprano, tú haces esto, y ya los empiezas a ver pues como bueno, sigue siendo una familia sumamente disfuncional, pero ya mínimamente conviven como una familia, digámoslo, tradicional, con problemas. Sí, claro. Y creo que esta película hace algo que, o sea, el momento en el que muere el abuelo, creo que me parece un momento perfecto, porque había pasado ya una escena en la que él había estado tratando de, bueno, a su forma, aconsejar a Dwayne, que bueno, si lo vemos un poco más, es un chiste sobre qué tan depravado era este señor, ¿no? Que paz descanse. Y después lo vemos dentro de la misma van acercarse a Richard a decirle que está orgulloso de él, a decirle que no cualquier persona toma riesgos, y él se incluye en esa parte, o sea, poniendo a su hijo, creo por primera vez en la película, dándole un poco el puesto que se merece, un escalón más arriba de él, y cerrar diciendo que está orgulloso de él. Me parece increíble que esa sea la última interacción que tienen en pantalla. Y bueno, lo último que se da del abuelo es cuando está en la habitación junto con Olive,
ensayando algo que en el momento no tenía sentido, pero más tarde se entendería. Y ella está asustada por perder, porque pues todos sabemos que el papá odia a los perdedores, porque, pues bueno, es un imbécil. Me voy a aprovechar cada momento para decir que es un imbécil. Se considera un ganador, pero creo que le da el peor perdedor. Sí. Y creo que gran parte también de eso tiene ese personaje, porque si tú lo ves, realmente trata de mantenerse más arriba de su familia, nada más para sentir que está ganando, siendo que realmente él es un perdedor y realmente todos están perdiendo. Pero él trata de forzarse a sí mismo, de sentirse así, ¿no? Y bueno, después de que el abuelo abre su corazón junto con su hijo y hace sentir mejor a su nieta y le da algo de sabiduría extraña a su nieto, pues muere, a lo que yo entiendo por una sobredosis. Bueno, no fue por una sobredosis per se, pero lo último que entendimos de él fue que fue a un baño a hacer lo que más disfrutaba hacer. También algo que, bueno, en esta escena es que a partir de la muerte del abuelo, el papá comienza, bueno, lo que yo llamaría su arco de redención, o más bien aceptación, porque ya empieza a tener las ideas más alocadas e ilegales con tal de llegar al evento. Sí, o sea, más ese de, ok, ya lo estoy haciendo más por, bueno, a su manera, por una familia, y ya lo empiezas como ver avanzar de que lo que estábamos diciendo, sigue siendo un completo perdedor, pero ya mínimo hace algo decente por su familia. Bueno, algo decente en beneficio de su familia, no digamos que lo mejor que pudiera haber hecho, pero algo decente. Sí, porque no creo que sea muy favorable para la familia secuestrar un cadáver. Honestamente el cadáver. ¿Cómo? Sí, se secuestraron un cadáver, se lo llevaron en la carretera. Que digo, ¿cómo llegas a esa decisión, no? Pero el momento en el que se da esta decisión es cuando Richard dice, creo que él no quisiera que nos rindiéramos aquí. Y Tana, ¿se escuchó la moto? Increíble. Y bueno, esa frase, eso es lo que lo motiva a empezar a hacer toda esta serie de decisiones legalmente cuestionables. Tiki es el abogado entre nosotros, creo que él entiende mejor eso, pero creo que tampoco hace falta ser abogado para darse cuenta que se rompieron muchas leyes en esta película. No, se rompieron todo tipo de leyes, pero es eso que tú dices, ok, es una comedia, lo mínimo que me interesa es esto. Y también que son esas las situaciones, o sea, hay situaciones tan absurdas en esta película que simplemente pasan. Ahorita vamos a pasar a la del final, que también es muy absurda, que simplemente pasan, pero por el tipo de comedia que te lo pasas tan bien y no cuestiona de, ok, ¿qué está pasando? Son los cambios tan bruscos en el guión. Vuelvo a eso, pues, que está bien escrito. O sea, yo sí considero que es una película muy bien escrita, pero dos cambios tan bruscos de que tiene el guión que no te ves venir, pero es de, ok, es un guión o una idea sacada de quién sé dónde, muy rara, pero que te sienten muy naturales siempre. O sea, lo que te cuento con el abuelo, la escena que habíamos hablado ahorita de que muera, ok, es muy surreal, pero lo hacen también que es como de, ok, sí, se los creo, están bien. Yo creo que se están haciendo todo tipo de actos ilegal, pero yo los defendería. Sí, de hecho, uno de los chistes que, bueno, me pareció gracioso en el momento fue cuando los detienen en la carretera y revisan la capuela donde pues estaba el cadáver, y lo que encuentran son las revistas porno que antes había pedido el mismo abuelo. Que desde la decisión en la que el abuelo dijo que le llevara algo de porno cuando iba a la tienda, se entiende que, claro, él hubiera dicho eso. Y el hecho de que le hayan puesto más atención a las revistas que al mismo cadáver de Edwin, del abuelo, me parece muy, no sé cómo decirlo, muy curioso que incluso muerto seguía teniendo razón y seguía un poco siendo importante para la familia porque los salvó de que literalmente descubrieran que tenían su cadáver en la cajuela. Y también durante la escena de la muerte vemos un momento que a mí me parece importante porque por lo que se vería más adelante, y es que, bueno, notifican a la familia de la muerte del abuelo. La madre se deshace, está llorando, y vemos que Dwayne hace algo
no sé, pues entiendo yo ese de todo el cariño que le puede tener a su propia familia, porque él dijo antes, bueno, no dijo, escribió antes que odiaba a todos, pero ese momento donde muestra algo de que no es cierto, de que en realidad tiene algo de aprecio y escribe en su libreta, que le escribe en su libreta a Olive que vaya a abrazar a su mamá. Eso me parece una escena sumamente poderosa y muy bonita y que refuerza más el hecho de que Olive es pues la esperanza de esta familia. Sí, y de ahí sacamos una de las escenas que yo también considero el punto alto de esta película en cuanto a cómo una situación tan cómica te lleva a algo tan dramático y una buena resolución, que es este momento que para mí fue de mucha sorpresa, pero a la vez de comedia, que es cuando pues, le están haciendo la prueba de daltonismo al personaje de Paul Dano y se entera que es daltónico. O sea, por el cómo está manejado de que pues está jugando la niña de mira, este jueguito que me dieron allí en el hospital cuando estaba el abuelo muerto, vamos a hacerlo con él. Y se da cuenta que no puede ser piloto. Ese momento tan dramático, siento que es tan bueno porque no te lo ves venir y llega y te da uno de los momentos más dramáticos y mejor trabajados, que es el momento en el que él acepta de ok, todo mi deseo de ser piloto se me acaba de destruir y tengo que hacer que mi familia avance porque tenemos que irnos de aquí, y es ese momento de ok, voy a apoyar directamente yo como personaje emo a mi familia. Creo que ese es uno de los momentos más bonitos que surge de una cosa tan absurda que es de está la niña jugando a hacer la prueba. Sí, y es que creo que esta escena, porque al menos yo no tenía idea que no es posible que seas piloto si eres daltónico, que digo, ahorita un poco ya lo entiendo, ¿no? Pero ese momento de la revelación me parece, digo, increíble. O sea, a nivel comedia me parece fantástico, ¿no? También el hecho de que la primera palabra que dice Dwayne, justo después de romper su voto, o sea, con la que va a romper su voto de no hablar, es fuck. Pues sí, es lo que él hubiera dicho. Y bueno, también esto de él aceptar, apoyar a su familia y todo, creo que se ve más adelante en su escena junto con Prime. Esta escena de hacer lo que quieras y que se jodan los demás, creo que desde ahí empieza ese cambio y bueno, como decía, pues la evolución de estos personajes pues se va dando a lo largo de la historia. No creo que la evolución de todos sea solo de golpe, sino que van siendo pequeñas acciones como estas, o en esta ocasión pequeños chistes los que llevan a esta evolución. Y sí, yo veo muy natural como cambio en todos los personajes, y esto nos lleva ahora allá a la escena del final del concurso, ya después de como una hora o hora y media en carretera, ese gran momento de que vamos al concurso y otra vez nos van a deformar absolutamente toda la historia como siempre. Y pasando ahora sí a hablar de la escena del concurso, María, si quieres introducirnos y decirnos qué pasa y por qué te parece tan bueno. Bueno, esta escena para mí es simplemente el mejor final. Uno esperaría que pase el típico evento de que en la pasarela y todo eso Oli gane porque es la niña más auténtica y hace todo eso, ¿no? Pero no, resulta ser que termina haciendo el ridículo, pero en vez de su familia reprochárselo, colaboran en ese ridículo como una familia. Y esa escena se me hace muy bonita porque a pesar de todo, pues están ahí bailando y acompañándose como una familia que son, aunque después terminan vetados. Sí, me parece esa manera tan de comedia que tiene la película de, ok, todo es absolutamente caos, pero a través de esa comedia te estoy dando un mensaje bien grande sobre la aceptación, sobre la propia banalidad de la belleza, y te lo hacen de una manera tan rara que no te ves venir, porque pues, sí, lo común de lo que estamos hablando mucho en esta película es de que, ok, pudo haber sido la típica comedia road trip de drama de la familia disfuncional, pero cómo introducen los elementos lo hace de una manera también que en vez de presentarte lo que hablábamos de este concurso de belleza mágico donde todos sabemos que va a ganar, ok, no, vamos a hacer que haga completamente el ridículo, que el abuelo vuelva a aparecer y hacer de las suyas, deformar esto y que no sea absolutamente nada la comedia que te esperas.
pero a la vez sí te permite explorar bien los temas, o sea, sí da un mensaje pues de una manera bastante diferente. Sí, y creo que la película de aquí da como una muestra, bueno, no, otra vez. Creo que aquí en este punto de la película pues se atreve a mostrar varias cosas y a plantear varias ideas o un poco críticas. Y también la forma en la que lo hace me gusta mucho porque por una parte tenemos todo este punto de comedia hacia el final, pero a mí un punto en el que al menos yo sentí que ya empezaba a cambiar la película, que pues, supongo que todos sentimos, entra Olive a los pues, vestidores, vemos toda esa producción que tienen ya de supermodelos, niñas de 7 u 8 años, y mientras se van presentando las concursantes, la familia se va dando cuenta de que Olive no tiene posibilidad de ganar. Y ese momento en el que ellos se van dando cuenta de que ella, pues sí, no hay razón por la cual debería estar ahí, es algo diferente en todo lo que está haciendo ahí. Ese momento como que me parece muy, no sé, no veía venir un momento así en esta película. Espérate, no lo esperas porque te están preparando todo el momento de que, ok, esta niña está súper convencida de que va a ganar y tú dices, no, ahorita que me hagan el número de esta, pues va a ser definitivamente el número de modelo en el que tú vas a decir, definitivamente debió haber ganado. Pero no, es de que, ok, tú la ves como de, pues es una persona que se ve que claramente no encaja, pero ahorita te van a decir de, mágicamente lo hizo tan bien, como vi a todos que va a ganar. Y no, hacen completamente lo contrario y se vuelven a ir a un giro cómico muy bueno. Sí. Y bueno, desde que menciona Olive que esa coreografía se la enseñó a su abuelo, creo que todos sabíamos que se venía algo de este estilo, ¿no? Sí. Y también, bueno, esta película presenta, justo en esa escena, presenta un poco de crítica. Digo, a lo largo de toda la película se presentan ciertas críticas, algo del estilo más de sátira. Pero aquí, digo, no considero que no lo hayan hecho a propósito porque vemos cómo toda la gente que está en el concurso está horrorizada porque están viendo a una familia bailar raro en el escenario por apoyar a la niña, siendo que ellos mismos antes estaban apoyando y disfrutando un concurso donde literalmente niñas estaban pues sí, estaban actuando de una forma un poco más extraña, que chance y ahorita ya se vería mal. No sé si en ese entonces se vería mal, pero yo considero que sí, porque esta película sí hace mucho énfasis en esa parte donde están presentando a las niñas y hacen estos juegos típicos de concursos de belleza. Pero cuando una niña hace algo genuino de una niña, por alguna razón lo ven mal, ¿no? O sea, es como de, ok, vamos a adelantar a las niñas, hacer un super concurso de modelos y es como de, ok, sí, pueden modelar y todo, pero son niñas, no deberían perder esa personalidad. Y cuando llega una que es auténtica, es de, no es lo suficientemente modelo estándar como los demás, no córranla. De hecho, lo primero que pensé en esa escena fue, Oli es la única que parece niña entre todas esas niñas. Sí, de verdad. Y bueno, habiendo comentado un poco las escenas que creemos más importantes, quisiera pasar a pues sus opiniones sobre la película. Yo como opinión de la película, sí puedo decir que al principio pensé que pues era mucho esa película de estándar y a lo mejor al principio no estaba prestando tanto esa atención de que, ok, sí está interesante, sí está divertida, pero ya, pues una película además de comedia que al rato se me va a olvidar, ¿no? Hasta que llega la escena del abuelo, donde la película hace giro. Yo creo que es a partir de ahí donde la película me empezó a atrapar más por su comedia. También soy muy fan de ese tipo de comedia del caos. Hay muchas películas muy parecidas en donde está pasando de todo, sobre todo las comedias de ansiedad también, donde hay miles de cosas. Y ahí fue cuando la película mejoró para mí. Y ya viéndola pues en retrospectiva de, pues a lo mejor es esos 40 minutos de introducción de personajes, de su dinámica, sí me pueden parecer un poco largos, porque para mí lo son, y a lo mejor no conecté tanto con varios de los personajes y su dinámica, aunque está bien escrita. Sobre todo diría a lo mejor con la dinámica del abuelo, hubo varias cosillas que se me perdieron ya hasta ahorita que lo estamos hablando. No me tenía tan intrigado hasta esa parte que yo donde siento que la película mejora y
lo que decía, que a través de cosas muy simples de comedia, te habla de gran manera de temas muy dramáticos. Lo que debería ser una comedia se convierte en drama, lo que debería ser un drama a lo mejor para hacer llorar o tocarte el corazón, pues no necesariamente lo convierten en comedia. Siento que es una de las grandes cosas que hace esta película, el aparentar una cosa que no es, y constantemente están dando giros dentro de que sea una película pues que normalmente en estilo y en lo que es pues sigue siendo bastante convencional. Entonces, como opinión, podría decir que sí es una buena película, que me gustó mucho. Claramente volvería a ver en un momento donde me sienta mal. Es una comedia que siento que te puede alegrar mucho el día, pero a lo mejor no es una película que sí le vería varios inconvenientes, que no me parece tan perfecta, tan grandiosa, pero que sí vería otro día con mucha alegría del algo. Bueno, a mí esta película me agarró desprevenido porque yo esperaba alguna comedia típica de donde todo sale bien y superación, pero es tan caótica que me terminó gustando porque al final aceptan que son caóticos y es una muy bonita reflexión de que aun siendo imperfectos son perfectos. Sí, para mí esta película, bueno, pues yo realmente también, bueno, en realidad creo que los tres esperábamos una comedia, que fuera completamente comedia, pero esta combinación de drama y comedia se siente diferente y creo que se aborda diferente porque la forma en la que se lleva creo que es la forma perfecta en la que se debe haber hecho. Creo que es el humor que tenía que tener esta película y sobre todo por la historia que tiene, ¿no? Yo pues soy una persona que pues disfruta muchísimo de las historias. Creo que es en algo de lo que más me fijo cuando veo películas. Y no sé, el encontrar una película que combinara tan bien la comedia, que es algo que amo y disfruto mucho, con la complejidad de ciertas cosas de drama, con una gran historia, para mí eso es una gran película. Y además que me haya hecho sentir tantas cosas, de hacerme reír a casi hacerme llorar en ciertas partes, creo que es algo que no todas las películas pueden llegar a hacer y lo disfruté mucho. Y creo que algo grandioso fue esa casualidad de que la dinámica de Víctor son o películas de drama o comedia, las películas que normalmente va a estar trayendo, y que hayamos elegido esta porque pues todos sabíamos ese contexto de que era una comedia, pero que haya quedado tan perfecto con esa dinámica de Víctor de comedia y drama, creo que fue lo mejor. Y sí fue una gran experiencia haberla visto, y que todos lo hayamos visto específicamente para el podcast. Que el podcast haya sido la excusa para verla, creo que es inmejorable. Sí, pues la verdad yo nunca había visto esta película, si no me lo habían recomendado aquí. Y bueno, como mencionamos antes, pues esta fue la primera vez que vimos esta película los tres. Entonces, pues bueno, a lo mejor no estábamos muy enterados de lo que generó en su momento, pero pues voy a mencionar ciertas nominaciones y premios que tuvo en su día. Empezando por mejor película, mejor dirección, mejor actor secundario, por Alan Arwick, que fue pues el abuelo. Mejor dirección, olvidó mencionarlo, es Jonathan Dayton y Valerie Faris, que pues bueno, tienen unas películas más de comedia. Una que chance podría sonarles más es La batalla de los sexos. También fue nominado mejor actriz secundaria, Toni Collette. Mejor actriz secundaria también Abigail Breslin, o sea, mamá e hija dentro de la historia. Y a mejor guion original por Michael Arndt, no sé cómo pronunciar el apellido, pero pues sí. Y de estas 6 nominaciones ganó mejor actor secundario. En los Globos de Oro también fue nominada a mejor película de comedia o musical y a mejor actriz principal de comedia o musical también, porque pues bueno, los Globos de Oro tienen esto de dividir sus nominaciones en géneros y quizá además de eso. Y pues bueno, estas 2 nominaciones no ganó ninguna. Lo que me parece más sorprendente es sobre todo que una película como esta hayan dicho los Oscars de ok, vamos a nominarla porque no es ese tipo de película que la gente nomina, y sobre todo que hayan dicho ok, también vamos a hacer que gane actor y que gane guión. Y lo que me parece más sorprendente es que le haya ganado a películas muy buenas que ve ese año nominadas en guión. Sí, películas como Babel, donde pues está Brad Pitt, y película dirigida por Alejandro González Iñárritu. También una película de Clint Eastwood, Cartas desde Iwo Jima,
The Queen, de Stephen Frears, La Reina en español. Y bueno, esa película supongo que le gustaría a Ana. Si no la conocen, no entendieron el chiste, pero si Ana estás viendo esto, tú sabes que te gustaría. Y bueno, para lo que chance podría ser la mayor sorpresa, también le ganó mejor guión original a El laberinto del fauno. Wow. Y sí me parece impresionante, o sea, creo que podríamos decir de que es cuestionable que le haya ganado a Babel o al laberinto del fauno, películas de directores bastante conocidos, y no solo como directores, como guionistas. Y me parece impresionante que les haya ganado. Pero pues si es esta película que dices, ok, ¿qué es lo fuerte de esta película? Pues Sí. Y bueno, creo que fue el premio que merecía, al igual que el actor de reparto. Un poco, pues no es sorprendente eso, pero creo que se entiende por el trabajo que hay con ese personaje. Creo que un poco es comprensible y merecido el Oscar a mejor actor de reparto. Y bueno, también mencionar que, por si tenían la duda, quien ganó mejor película en ese año 2006 fue Infiltrados de Martin Scorsese. Creo que ese año sí fue porque se la debían a Scorsese, pero sin duda, yo que sigo mucho los Oscars, fue un año en el que no recuerdo las nominadas que ve ese año, pero ha habido películas que han ganado con las nominaciones de actor de reparto y guión, así que no me la imagino hasta yendo a la puerta de ese año para ganar en la categoría frente a muchas. ¿Me puedes decir cuál está nominada Sí, de ese año? eran Infiltrados, que bueno, fue la que se lo llevó. Babel, que la mencioné antes en mejor guión original. Little Miss Sunshine, que es esta película de que hablamos. Y y son también las otras dos que están nominadas a guión original. Cartas de Iwo Jima, de Clint Eastwood, y The Queen. Y no, sí ese año pues no creo que haya podido ganar el Oscar, menos una película como esta. Pero pues sí está sorprendente que le hayan dado tantas nominaciones. Sí, bueno, el que le hayan dado el poco que tuvo, creo que también fue merecido. Y sobre todo menciono que que ganó lo que tenía que ganar, porque realmente, pues, en mejor película y en mejor guión original, pues, como les digo, no peleó, pero estuvo junto prácticamente con los nominados, Babel, Cartas de Hiroshima, Little Miss Sunshine, El laberinto del fauno y La Reina. Esas eran las nominadas en ambas categorías. Entiendo el que pues no haya ganado a mejor película, y pues claro, Martin Scorsese era el año en el que tenía que ganar. Sin embargo, considero que el premio a mejor guión original sí es merecido, porque esta es una historia que se puede encontrar en muchísimas otras películas, pero el tema es que es llevada de una forma diferente y original, y que encuentra ese equilibrio que a mí me gusta muchísimo y genera tanto por su guión. O sea, realmente lo que hace que se sienta única de verdad es pues el guión. Entonces, para mí es por eso que debió haber ganado, o más bien es por eso que ganó este Oscar. Sí, yo creo que eso es lo que le hizo ganar. Esa forma de que tiene de, ok, una historia tan normal, la vamos a trabajar con un guión que sea sorprendente y que esté bien llevado. Creo que eso es. Y convertir una película normal con un buen guión en una película que sí sea destacarse bastante más, es lo que le hago. Yo creo que eso fue lo que los hizo decir de, vamos a hacer que gane sobre varias películas que podrían ser más del estilo de ganar. Bueno, y hablando de que hay películas parecidas, tenemos algunas recomendaciones para ustedes. Películas que a lo mejor no cuentan una historia igual o algo, pero pues creemos que si vieron esta película y les gustó, también les gustarían estas otras películas. En mi caso es La vida secreta de Walter Mitty, protagonizada por Ben Stiller. Y pues bueno, esta no es película, pero es una serie, The Office, protagonizada por muchas personas, pero es por el trabajo por el cual se hizo conocido Steve Carell, y pues tiene esa comedia incómoda que maneja Little Miss Sunshine. Tendría dos lados completamente diferentes, desde la comedia y desde este drama que parece comedia sobre niños, pero que no lo es. En cuanto a la primera, es The Florida Project de Sean Baker, cineasta que acaba de ganar el Oscar por Anora, y que me parece muy similar porque es una película de drama
sobre una niña que pues vive una vida feliz y todo, pero pues diferentes situaciones que ves en la película te dan cuenta de que pobre niña, y lo que parece ser una comedia divertida se transforma en un drama muy fuerte. Y por el lado de esta comedia, la que estaba hablando, de la comedia del caos, pues voy a recomendar una película que me encanta, que a lo mejor no es tan parecida, pero en cuanto al tipo de comedia tan desordenada que tiene, está muy buena, que es Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar. Es una película bastante diferente, si les gustó, pero en cuanto al tipo de comedia, yo siento que es esa comedia tan atinada que te va a tener riendo y riendo, pero que también está muy bien en cuanto a drama. Y es una de mis películas, yo consideraría perfectas de comedia. Bueno, hablando de familias disfuncionales, una película que también es una comedia es la película La familia Addams de 1991, que también aborda el tema de cómo una familia de locos ahí arreglan sus problemas y unen cada vez más fuertes sus lazos. Y por último, otra recomendación que me gustaría dar en cuanto a niños en situaciones dramáticas es una mexicana que se llama Totem, del 2023, si no me parece mal, que también es una niña que está en una fiesta muy feliz, pero que alrededor de la fiesta hay todo tipo de conversaciones de adultos pasando situaciones sumamente dramáticas de un papá enfermo. Así que me recuerda bastante a Una vez ya mencionadas estas recomendaciones de historias que nos recuerdan a Little Miss Sunshine y a la propia Little Miss Sunshine, me gustaría pasar a pues nuestras conclusiones sobre la película. A mí me gustaría decir que es una película que no me esperaba, y pues creo que a la mayoría no nos podíamos venir algo así. Lo primero que me dijo Tiki después de ver esa película fue que era muy mi vibra, lo cual considero un gran halago. Y más allá de sentir una película muy mi vibra, que creo que sí lo es, creo que es una historia que a mí y a muchas personas más nos puede dar sentimiento de felicidad y de ganar, como ese sentimiento que sentían después de haber empujado una van que chance no es una gran cosa, chance es que es algo que todos podemos hacer, pero ese sentimiento de felicidad y de haber logrado y de haber ganado algo que tal vez sea insignificante, pero para el resto de ustedes o para sí mismo signifique algo. Creo que es un sentimiento bonito que genera esta película. Sí, y yo creo que algo que comentar sobre la película, yo creo que de lo que hablábamos un poquito la otra vez de partos, yo creo que es un poco esa película que a cualquiera le puedes poner y que estás casi seguro de que le va a gustar. Sobre todo en un momento en el que alguien se pueda sentir medio mal, por esos momentos dramáticos también lo va a ayudar a sentirte mejor. Por también que está manejando la comedia, yo creo que es de las películas que puede estar tan mal el día, la pones y automáticamente es como de wow, qué buen día acabo de tener, acabas de mejorar perfectamente mi día. Esa sería una película que a lo mejor no vería constantemente, pero sí sería de que ok, me siento mal, sí es una película que repetiría y que sobre todo recomendaría a gente que le gustan comedias para que vean sobre todo otro tipo de comedias. Pero está en ese punto en el que yo pienso que cualquiera la puede ver y es una de las películas agradables para cualquiera. Si no te gusta la comedia cliché, esto pues es lo más recomendable para ver. Es un humor muy caótico, como dijo mi compañero, y es bastante entretenida para ver en familia. Sí, creo que es una de esas películas perfectas para ver en familia, de que la puedes ver con tu tío, con tu mamá, con tu abuelita, con tu... Bueno, no diría con un niño, pero con un adolescente sí, le va a gustar. Sí, completamente. Si es emo, probablemente más. Corres el riesgo de que deje de hablar, pero creo que le va a gustar. Y pues bueno, nos gustaría y somos capaces de seguir hablando de esta película por mucho tiempo más, pero pues tampoco no es el plan. No sé, ya que estén escuchando a 3 estudiantes de cine hablando sobre una película durante 3 horas. Entonces, pues bueno, ya es el momento de despedirnos. Pueden seguirnos en nuestras redes. En redes sociales estamos como... En YouTube estamos como Galería del Cine Podcast, así directamente. Y hemos visto bastante apoyo en YouTube, sobre todo en los shorts. En nuestro segundo episodio, entonces la verdad nos sorprendió bastante porque fue de wow. Sí, mínimamente con los shorts estamos pegando, esto está creciendo. Obviamente se va a tardar, pero estamos dispuestos a seguirle a tiempo. Pero fue un apoyo muy directo que nos sorprendió mucho y gracias. También estamos en Instagram como Galería del Cine _podcast.
que ahí nos pueden seguir. Ahí estaremos resubiendo también los shorts que están viendo en YouTube, clips, historias, información ocasionalmente sobre cuál será el siguiente podcast. Podrán ver un poquito más de nosotros, así que los animo a que Sí, nos bueno, sigan. y tus redes sociales individualmente, Tic. A mí me encuentran en Instagram, en mi cuenta, pues la que más uso como Tiki-personal, y una de cine que ando queriendo revivir, a ver si la revivo o a ver si no, que se llama Tiki. Tiki se escribe T-I-K-I, pero la cuenta se escribe T-I-K-I-Ramírez, Tiki con doble I-Ramírez. Ahí me pueden encontrar y como Tiki-personal. Ahí me encuentran en redes sociales con Mari Viceri, Y tanto a aquí mí en YouTube me como en encuentran Instagram. mi casa, la neta no me busque. No, no es cierto. Eso no se queda, pero me salió. Que me encuentran en Instagram como Victor y pues la neta no esperen que suba mucho, pero bueno, ahí estoy. Gracias por haber visto este episodio. La siguiente semana le tocará a María hablar sobre una película. María, ¿puedes decirnos algo sobre el próximo episodio? Bueno, la película de la siguiente semana será bastante extraña, incluso en la situación de que me van a escuchar hablando más de lo que he hablado en los otros 2 episodios. Espero que vengan preparados para la tremenda cosa psicodélica que les voy a poner. Y bueno, los espero para el siguiente episodio. Psicodelia, me gusta. Y pues bueno, nos estaremos enterando de la psicodelia nosotros durante la semana cuando vemos la película y ustedes hasta el próximo episodio.